Tenía el matrimonio perfecto, o eso creía, hasta la tarde en que descubrí que mi hogar era solo el escenario de una elaborada farsa. Mi nombre es Isabela de la Torre, y, a mis ojos, mi vida era una sinfonía de felicidad. Ricardo, mi esposo, era el centro de mi universo. Un hombre carismático y brillante a quien le había entregado no solo mi corazón, sino mi confianza ciega. Dejé en pausa una prometedora carrera, mi título con honores de Wharton guardado en un cajón, para dedicarme a lo que consideraba mi mayor logro. Nuestra familia, nuestros hijos, Sofía y Mateo, eran la prueba viviente de ese amor que yo pensaba inquebrantable. Cada mañana despertaba en nuestra mansión, no viendo los lujos del imperio de la Torre, sino el calor de un hogar que habíamos construido juntos. Veía a Ricardo no como el hombre que se casó con la heredera, sino como mi igual, mi compañero de vida, el arquitecto de nuestro futuro compartido. Qué ingenua fui al pensar que su ambición era por nosotros. Nuestra vida transcurría en una burbuja de privilegio que yo daba por sentada. Fiestas benéficas, viajes a Ginebra, veranos en la costa. Para mí, era simplemente el telón de fondo de nuestra historia de amor. Coloqué a Ricardo como director de operaciones, en una de nuestras subsidiarias más importantes, convencida de que su talento merecía esa plataforma, sin darme cuenta de que solo le estaba entregando las llaves de mi propio reino. Sus padres, Javier y Marta Solís, siempre me trataron con una amabilidad empalagosa que yo confundía con genuino afecto familiar. Me llamaban la hija que nunca tuvieron, mientras en secreto cultivaban la codicia de su hijo, resintiendo cada gramo de la fortuna que mi apellido representaba. Yo les abrí las puertas de mi vida, de mi casa y de mis finanzas, viéndolos como pilares de apoyo, sin sospechar que en realidad estaban midiendo los muros de mi fortaleza, esperando el momento perfecto para derribarlos desde adentro. El vuelo de Ginebra aterrizó antes de lo previsto, un pequeño milagro de la aviación que me regalaba unas horas extra con mis hijos. La idea de sorprenderlos llenaba mi corazón de una calidez que contrastaba con el aire frío de la tarde. Al entrar en la mansión, me recibió un silencio denso, casi antinatural. Normalmente, a esta hora, la casa estaría viva con las risas de Sofía y Mateo o el sonido de la televisión. Dejé mi maleta en el vestíbulo y una extraña inquietud comenzó a reemplazar la alegría de mi llegada. Era el silencio de un secreto, el vacío que precede a la tormenta. Caminé por los pasillos de mármol, y cada paso resonaba como un mal presagio. Un instinto, una corriente helada que no pude ignorar, me guió no hacia el cuarto de juegos, sino hacia el ala principal de la casa, hacia el santuario que consideraba nuestro, mi dormitorio. A medida que me acercaba, un sonido bajo rompió el silencio, una risa femenina que no reconocí de inmediato, seguida por el murmullo de la voz de Ricardo. Mi pulso se aceleró. La puerta de nuestra habitación, que siempre cerrábamos por costumbre, estaba entreabierta. Me detuve, con la mano suspendida en el aire, el corazón martillándome contra las costillas. A través de la estrecha abertura, la escena se reveló como una pintura grotesca. Allí, en nuestra cama, sobre las sábanas de seda egipcia que yo había elegido, estaba Ricardo, y con él, Valeria, la niñera a la que le había confiado lo más preciado de mi vida. El impacto visual fue paralizante, una traición tan flagrante que mi mente se negó a procesarla por un instante. Era una profanación no solo de nuestro matrimonio, sino de nuestro hogar, de la seguridad misma que yo me había esforzado tanto en construir para nuestros hijos. El shock visual fue solo el preludio. Fue lo que escuché a continuación lo que destrozó mi mundo, y, sin saberlo, forjó uno nuevo. La voz de Ricardo, untada de una arrogancia que nunca antes había notado, cortó el aire. «Olvida a Isabela», le dijo a Valeria con una suficiencia cruel. «Eres mejor que ella en todo. En la cama, en la vida, pronto. Esta casa y todo lo demás será nuestro». Cada palabra fue un clavo en el ataúd de la mujer que yo era. No era solo una infidelidad, era un golpe de estado, una conspiración urdida bajo mi propio techo. La humillación fue absoluta.
Un ácido que disolvió la ingenua confianza que había depositado en él, en su familia, en la vida que creía tener. Su desprecio no era un desliz, era un plan maestro, y yo era simplemente un obstáculo a ser eliminado. Pero no grité. No hubo un solo sollozo. En ese pasillo silencioso, la Isabela de la Torre que amaba incondicionalmente murió. Retrocedí un paso, luego otro, con un sigilo que no sabía que poseía. El dolor no se evaporó, se transmutó, se solidificó en mi interior, convirtiéndose en algo frío, afilado y pesado como el acero. Una claridad glacial descendió sobre mí, quemando la niebla de la tristeza y dejando al descubierto el campo de batalla. Vi a Ricardo y a Valeria no como mi esposo infiel y su amante, sino como adversarios, enemigos que habían subestimado fatalmente a su oponente. Mientras me alejaba de la puerta de mi dormitorio, cada célula de mi cuerpo se realineaba, impulsada por un nuevo y único propósito. La esposa había sido destronada, pero la reina acababa de tomar el control del tablero. Llegué a mi estudio privado y cerré la puerta con un suave clic, el sonido final que sellaba mi antigua vida. El espacio, antes un refugio para leer y planificar eventos benéficos, se convirtió instantáneamente en mi cuarto de guerra. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirme, un arma para los débiles. Me senté en mi escritorio de caoba, el mismo desde el cual mi padre había dirigido un imperio, y abrí mi laptop. La pantalla cobró vida, su luz fría iluminando mi rostro. En ese reflejo ya no vi a una esposa con el corazón roto, vi a una estratega. Vi a la graduada de Wharton que había dejado su potencial en un cajón. Vi a una madre cuya única misión ahora era proteger el futuro de sus hijos y aniquilar a quienes se atrevieron a amenazarlo. El dolor seguía ahí, un núcleo de hielo en mi pecho, pero ya no me controlaba. Ahora era mi combustible. La guerra silenciosa había comenzado. Mi primera decisión fue la más difícil y la más crucial: el silencio. Un enfrentamiento directo, lleno de lágrimas y acusaciones. Era exactamente lo que ellos esperaban. Les habría dado el placer de verme rota y la ventaja de poder pintarme como una esposa histérica y emocionalmente inestable. No, la Isabela que ellos creían conocer no saldría de este estudio. En su lugar, emergería un fantasma, una sombra de la mujer que fui, diseñada para adormecerlos en su arrogancia. Decidí que jugaría el papel de la víctima perfecta. Les daría la actuación de mi vida, mostrándome devastada, confundida, quizás incluso dispuesta a perdonar con el tiempo. Mi hogar se convertiría en mi escenario, y mi dolor en mi disfraz. Mientras ellos celebraran su aparente victoria, creyendo que me habían quebrado, yo estaría en las sombras, afilando mis cuchillos y observando cada uno de sus movimientos. Su complacencia sería mi mayor arma. Con el plan de acción inicial definido, mi mente se aclaró por completo, operando con una eficiencia que había olvidado que poseía. El objetivo no era simplemente el divorcio o la justicia, era la aniquilación total y sistemática. Ricardo, Valeria y cualquiera que fuera cómplice de su traición, no solo serían expuestos, sino desmantelados. Quería despojarlos de todo: su dinero, su reputación, su estatus social y, lo más importante, su futuro. Quería que la ruina fuera tan completa que el eco de su caída resonara por generaciones. No se trataba de una venganza pasional, sino de una erradicación estratégica. Eran un cáncer que se había infiltrado en mi familia y en el imperio que mis padres construyeron, y mi deber, como protectora de ese legado y de mis hijos, era extirparlo sin dejar rastro. La meta no era ganar la guerra, era asegurarme de que mis enemigos nunca más pudieran volver a levantarse del campo de batalla. Mi segundo movimiento fue abrir mi laptop y acceder a los servidores cifrados del conglomerado de la Torre. La mujer que había dejado su carrera en Wharton en un cajón resurgió con una fuerza arrolladora. Mis dedos se movieron con una memoria muscular olvidada, navegando por estructuras corporativas, balances financieros y documentos legales. En cuestión de minutos, tenía un mapa completo de las vulnerabilidades de Ricardo. Su puesto como director de operaciones,
que yo misma le había otorgado. Le daba acceso a fondos y proyectos clave. Nuestras finanzas personales estaban entrelazadas, una red que ahora usaría para estrangularlo. Identifiqué cada cuenta conjunta, cada tarjeta de crédito, cada inversión a su nombre que estuviera vinculada a mi fortuna. No eran los lazos de un matrimonio, eran las cadenas que usaría para arrastrarlo al abismo. La estratega había despertado, y el tablero de ajedrez estaba frente a mí. Antes de que saliera el sol, la fase 1 de mi contraataque estaba diseñada. Mi primera llamada no sería a una amiga para llorar, sino a Marco Vargas, el abogado principal de mi padre, un hombre cuya lealtad era tan sólida como el acero. Le daría instrucciones precisas para iniciar una auditoría forense silenciosa en la subsidiaria de Ricardo y para preparar los documentos que me devolverían el control financiero absoluto. La segunda llamada sería para contratar a una firma de investigación privada, la mejor del mundo, recomendada por Marco años atrás para asuntos corporativos delicados. Su misión: obtener pruebas irrefutables de la conspiración, no solo del romance. Necesitaba grabaciones, seguimientos, evidencia de sus planes para despojarme de mi fortuna y de la custodia de mis hijos. La guerra sería silenciosa, librada en salas de juntas y a través de transferencias bancarias, hasta el momento del golpe final. Ellos habían declarado la guerra, pero yo dictaría los términos de su rendición incondicional. Mi primera jugada en el tablero fue silenciosa, ejecutada desde la aparente ruina de mi dormitorio. Mientras Ricardo y Valeria creían que yo estaba sumida en un mar de lágrimas, incapaz de funcionar, yo estaba al teléfono con mi banquero privado en Zúrich. Mi voz, desprovista de cualquier temblor, era un instrumento de precisión. Código 0, autorización de la torre, dije. Las palabras clave que mi padre me había enseñado para emergencias absolutas. Congelar todos los activos vinculados a la cuenta conjunta. Cancelar todas las tarjetas de crédito suplementarias a nombre de Ricardo Solís, con efecto inmediato. No hubo preguntas, solo un entendido, señora, de la torre. En ese instante, el imperio financiero que Ricardo creía tener a su disposición se convirtió en un desierto. Había cortado su línea de suministro principal sin disparar una sola bala visible, dejándolo varado en una isla de arrogancia sin recursos para escapar. Su poder era una ilusión, y yo acababa de apagar el proyector. La primera onda de choque no tardó en llegar. Me la imaginé con una satisfacción gélida. Ricardo, probablemente llevando a Valeria a una exclusiva joyería para comprarle algún capricho que sellara su supuesta victoria, extendiendo su tarjeta de crédito de titanio con esa sonrisa condescendiente que también conocía. Y luego, el momento glorioso, rechazada. Podía visualizar su confusión, seguida de una oleada de ira impotente. Llamaría al banco, exigiendo respuestas, solo para encontrarse con un muro de burocracia cortés que le informaría que la titular de la cuenta principal había revocado su acceso. No sospecharía de mí, no todavía. Culparía a un error del sistema, a la incompetencia de algún empleado. Su ego era tan vasto que la idea de que yo, su dócil y destrozada esposa, pudiera orquestar algo así era simplemente inconcebible para él. Ese fue su primer error fatal. Subestimar a la mujer que había financiado su ascenso. El segundo golpe fue dirigido al corazón de su identidad profesional. Mientras él lidiaba con la humillación financiera, yo ya estaba moviendo mis piezas en el conglomerado de la torre. Convoqué una reunión de emergencia por videoconferencia con los dos directores más leales a mi padre, hombres que me habían visto crecer y cuya fidelidad era incuestionable. No les revelé la traición personal, pues la emoción no tiene cabida en los negocios. En cambio, les presenté una serie de preocupaciones estratégicas sobre la gestión de Ricardo en la subsidiaria, respaldadas por datos que había analizado durante toda la noche. Propuse una auditoría forense, discreta pero exhaustiva, para optimizar la eficiencia y detectar posibles irregularidades. Ellos aceptaron sin dudar. La trampa corporativa estaba montada. Ricardo ahora operaba en un campo minado, y cada paso que daba era monitoreado por mis ojos y oídos dentro de la compañía.
La auditoría comenzó de inmediato. Una serpiente silenciosa deslizándose por los servidores y libros de contabilidad que Ricardo manejaba con tanta arrogancia. Sabía que su codicia, alimentada por la promesa de un futuro con Valeria, lo habría vuelto descuidado. Estaba segura de que encontraríamos desvíos de fondos, gastos inflados, contratos adjudicados a empresas fantasma. Mientras los auditores trabajaban en las sombras, empecé a reasignar sutilmente sus responsabilidades más importantes. Proyectos clave fueron transferidos a otros ejecutivos bajo el pretexto de aliviar su carga de trabajo, para que pudiera concentrarse en iniciativas estratégicas. En realidad, lo estaba aislando, despojándolo de su poder e influencia pieza por pieza, haciéndolo parecer cada vez más irrelevante e incompetente ante la junta directiva. Estaba construyendo su jaula profesional con los mismos barrotes de oro que yo le había proporcionado. En casa, mi actuación fue impecable. Me convertí en la personificación de la esposa con el corazón roto, pero dispuesta a luchar por su matrimonio. Mis ojos estaban perpetuamente enrojecidos, gracias a unas gotas de mentol. Mi voz era frágil, y mis movimientos, lentos y apesadumbrados. Le preparaba sus cenas favoritas. Le preguntaba por su día con una preocupación fingida y escuchaba sus quejas sobre los problemas inexplicables en el trabajo y con los bancos. Esta farsa tenía un doble propósito. Lo mantenía completamente desprevenido y me permitía estudiar sus reacciones. Cada mentira que me decía, cada suspiro de frustración, era una pieza de información que yo catalogaba y analizaba. Él veía debilidad y vulnerabilidad. Yo veía a mi enemigo bajando la guardia, revelándome sus flancos más expuestos mientras yo sonreía con la tristeza de una mártir. La paranoia no tardó en instalarse entre ellos. Con su acceso al dinero cortado, Ricardo se volvió irritable y desconfiado. Las discusiones con Valeria, que antes debían ser susurros de conspiración, se convirtieron en acusaciones. Pude imaginarlo preguntándole sobre sus gastos, sospechando que ella era la causa de sus problemas financieros. Él, que le había prometido el mundo, ahora no podía ni comprarle un bolso de diseñador. La presión financiera es un ácido que corroe las alianzas más débiles, y la de ellos estaba construida sobre la arena de la codicia. Yo simplemente me sentaba a observar cómo el veneno que había inyectado en su ecosistema comenzaba a hacer efecto, enfrentándolos el uno contra el otro. Su sueño de un futuro juntos se estaba agrietando bajo el peso de una tarjeta de crédito rechazada y una cuenta bancaria vacía. Paralelamente, mi equipo de investigación privada, liderado por un exagente del Mossad llamado Caleb, comenzó a operar con una eficiencia letal. Su misión no era solo confirmar la infidelidad, eso ya era un hecho, sino documentar la conspiración. Necesitaba pruebas de sus planes para despojarme de mi fortuna y, lo más importante, de mis hijos. Caleb y su equipo instalaron dispositivos de escucha de última generación en los lugares que frecuentaban fuera de mi casa y rastrearon sus comunicaciones digitales. Cada día, recibía un informe encriptado con transcripciones, fotos y análisis de sus movimientos. Leer sus planes, expresados con sus propias voces arrogantes, no me causaba dolor. Al contrario, cada palabra era una munición más para mi arsenal, un ladrillo más en la tumba que les estaba construyendo. La primera prueba de oro llegó una semana después. Era una grabación de audio de una conversación en un café. La voz de Valeria, impaciente y codiciosa. ¿Cuánto tiempo más tenemos que aguantar a esta mujer? Deberíamos acelerar el plan del médico, Ricardo. Declárala inestable, quítale a los niños y terminemos con esto. La respuesta de Ricardo fue aún más escalofriante. Paciencia, mi amor. Ya contacté al doctor Alarcón. Un diagnóstico de paranoia e histeria es fácil de fabricar, especialmente con su historial familiar. Una vez que esté internada, todo será nuestro. Nadie escuchará a una loca. Escuché la grabación con el pulso firme. No era solo traición. Era una amenaza directa a mi libertad y a la seguridad de mis hijos. Habían cruzado la línea final.
Su destino ya no era la ruina, era la aniquilación absoluta. Con esa grabación en mi poder, la guerra psicológica entró en una nueva fase. Instruí a Caleb para que iniciara una campaña de desestabilización sutil. Un día, Valeria recibiría un ramo de flores anónimo con una nota que decía: «Sé lo que estás haciendo». Otro día, Ricardo encontraría en su escritorio una copia de un artículo sobre las severas penas por fraude corporativo. Eran pequeños pinchazos, diseñados para alimentar su creciente paranoia y hacerles creer que alguien más conocía su secreto. Empezaron a mirar por encima del hombro, a sospechar de sus amigos, de sus colegas, e incluso el uno del otro. ¿Quién había hablado? ¿Quién los había traicionado? La belleza de mi estrategia era que nunca sospecharían de mí, la esposa frágil y desconsolada que apenas podía salir de la cama. Mi hogar se convirtió en un laboratorio de observación. Durante una cena, mencioné casualmente que había hablado con mi abogado, Marco, sobre planificación patrimonial para el futuro de los niños. Observé el tenedor de Ricardo detenerse a medio camino de su boca, una microexpresión de pánico cruzando su rostro antes de ser reemplazada por una sonrisa forzada. ¿Todo bien, cariño?, le pregunté con una dulzura venenosa. Valeria, que había sido invitada a cenar bajo el pretexto de mantener la normalidad para los niños, palideció visiblemente. Esa noche, les di un nuevo miedo para compartir en la cama que yo ya no ocupaba. La posibilidad de que yo estuviera tomando medidas para proteger mis activos. No por sospecha, sino por prudencia. Estaba jugando al ajedrez en 4 dimensiones mientras ellos apenas podían ver el tablero frente a ellos. El siguiente paso fue asegurar el testimonio clave. Caleb identificó al doctor Alarcón, el psiquiatra que Ricardo planeaba sobornar. En lugar de una confrontación, optamos por una estrategia más elegante. Le hicimos llegar un dossier anónimo que detallaba algunas de sus propias indiscreciones financieras y profesionales. Nada ilegal, pero ciertamente vergonzoso y potencialmente perjudicial para su carrera. Adjunto había una nota simple. Algunas alianzas son más costosas que otras. Elija sabiamente. No era un chantaje directo, sino una advertencia. Estábamos demostrándole que sabíamos quién era y que teníamos la capacidad de arruinarlo. Cuando Ricardo finalmente se acercara a él con su propuesta corrupta, el doctor y Alarcón estaría mucho más inclinado a cooperar con nosotros que con él. Estábamos neutralizando sus armas antes de que pudiera siquiera apuntarlas. Sin embargo, la arrogancia de mis enemigos les proporcionó un momento de casi victoria que heló mi sangre. Ricardo, en un ataque de pánico al ver su poder corporativo desvanecerse, hizo un movimiento que no había anticipado. Utilizó una antigua firma de abogados de su familia para presentar una moción de emergencia ante el tribunal, solicitando la tutela temporal de nuestros hijos y el control de mis finanzas personales, adjuntando una declaración jurada preliminar del doctor Alarcón que alegaba comportamiento errático y angustia emocional severa. La notificación legal llegó a mi estudio una tarde, un golpe sorpresa que casi me desequilibra. Por un instante, el miedo se apoderó de mí. Había subestimado su audacia y la velocidad con la que estaban dispuestos a actuar. Estaban atacando a mis hijos, mi punto más vulnerable. Ese momento de casi fracaso fue mi bautismo de fuego. El miedo duró solo un latido, reemplazado por una furia fría y concentrada. Inmediatamente llamé a Marco. Mi voz era acero puro. Han movido ficha. Acelera todo. La moción de Ricardo, aunque aterradora, era un regalo. Al presentar un documento legal, había cometido su plan por escrito. Había entregado una prueba tangible de su conspiración. Su intento de acorralarme se había convertido en su error más grave. Le demostró al mundo que su objetivo no era solo mi fortuna, sino también mis hijos. Y no hay nada más peligroso, más implacable, que una madre cuyo territorio ha sido invadido y cuya descendencia ha sido amenazada. La guerra silenciosa estaba a punto de volverse ensordecedora. Mi contraataque fue inmediato y devastador. Marco presentó una respuesta a la moción de Ricardo que no solo la refutaba, sino que la pulverizaba.
Adjuntamos una declaración jurada de mi propio equipo de psiquiatras de renombre, que me habían evaluado y declarado en perfecto estado de salud mental. Pero la pieza central fue una transcripción parcial de la grabación de Caleb, donde Ricardo y Valeria discutían explícitamente su plan para fabricar mi inestabilidad. No presentamos el audio todavía, solo la transcripción, una advertencia de que teníamos mucho más guardado. El juez desestimó la moción de Ricardo de inmediato y emitió una severa advertencia a su abogado por presentar una acción frívola y maliciosa. Ricardo no solo no había ganado, sino que ahora estaba en el radar del tribunal como un litigante poco fiable. La guerra silenciosa había llegado a su punto de inflexión. Mis enemigos estaban expuestos, aunque solo fuera parcialmente. Su ataque desesperado había fracasado estrepitosamente, dejándolos en una posición mucho más débil. La paranoia entre ellos alcanzó un punto álgido. Ahora se culpaban mutuamente por el fracaso de la moción. Yo, por mi parte, había demostrado mi capacidad para contraatacar con una fuerza abrumadora. Había resistido su golpe más duro y les había devuelto uno mucho más potente. El tablero de ajedrez estaba reconfigurado. Ya no estaba jugando a la defensiva. Tenía todas mis pruebas alineadas, mis aliados en posición y a mis adversarios desmoralizados y en conflicto. La fase de preparación había terminado. Era hora de planificar el golpe de gracia, la ejecución pública que los borraría del mapa para siempre. La derrota en el tribunal los hizo añicos. La llamada de Ricardo, que interceptó el equipo de Caleb, era un concierto de pánico y recriminación. «Fue tu idea, Valeria. Tu estúpido plan del médico. Ahora parezco un monstruo ante el juez». La respuesta de ella fue igualmente venenosa, despojada de cualquier dulzura fingida. «Tú eres el que no puede controlarla. Se suponía que estaría llorando en un rincón, no contratando a los mejores abogados de la ciudad. ¿Acaso no te das cuenta? Nos está acorralando». Escuché la grabación en mi estudio, con una calma sepulcral. El miedo había mutado en desesperación, y la desesperación los hacía predecibles y peligrosos. Sabía que su próximo movimiento no sería a través de los tribunales. Sería un ataque directo, una embestida salvaje para recuperar el control que creían merecer, sin importar las consecuencias. Su desesperación los llevó a cometer errores cada vez más graves. Empezaron a liquidar sus propios activos, los pocos que tenían y que no estaban vinculados a mí, para financiar su guerra. Ricardo vendió un reloj de colección que le había regalado mi padre. Valeria empeñó las joyas que él le había comprado con mi dinero. Estos actos no eran solo financieros, eran simbólicos. Estaban quemando los últimos puentes de su antigua vida, apostándolo todo a una victoria que se les escapaba de las manos. Caleb me informó de cada transacción, cada movimiento desesperado. Estaban desangrándose financieramente, y la presión los estaba volviendo irracionales. Su alianza, forjada en la codicia, no podía soportar el peso de la adversidad. Pronto, se volverían el uno contra el otro, de una manera que ni siquiera yo había previsto. El siguiente ataque vino de un flanco que debería haber anticipado. Mis suegros. Javier y Marta Solís aparecieron en mi puerta un fin de semana, con rostros compungidos que apenas ocultaban su voracidad. «Isabela, querida», comenzó Marta, su voz un goteo de falso consuelo. «Estamos tan preocupados por ti, por los niños. Ricardo nos ha contado de tu fragilidad. Quizás deberías tomarte un tiempo, ir a un lugar a descansar. Nosotros podemos cuidar de Sofía y Mateo». Era una ofensiva coordinada. Mientras Ricardo me atacaba legal y corporativamente, sus padres intentarían socavar mi autoridad como madre, pintándome como una mujer inestable que necesitaba ser apartada por su propio bien. Eran los soldados de a pie de su hijo, dispuestos a pisotear mi reputación para asegurar el futuro de su linaje. Les permití entrar, manteniendo mi papel de viuda emocional. Les serví té en la sala de estar, el mismo lugar donde tantas veces habíamos compartido cenas familiares. «Aprecio su preocupación», dije, mi voz temblando ligeramente para añadir efecto. «Pero estoy bien. Solo necesito tiempo». Javier, un hombre cuya amabilidad siempre me había parecido una máscara, puso su mano sobre la mía. «No estás bien, hija.
lo vemos en tus ojos. Un colapso nervioso no es nada de lo que avergonzarse. Piénsalo. Sería lo mejor para todos. Estaban probando las aguas, midiendo mi resistencia. No sabían que cada palabra suya estaba siendo grabada, cada gesto de falsa preocupación documentado. Estaban tejiendo la soga con la que, eventualmente, se ahorcarían a sí mismos, y yo les estaba entregando el hilo. Su visita no fue solo un intento de manipulación, fue una misión de reconocimiento. Mientras Marta me distraía con sus lamentos, Javier deambulaba por la casa, sus ojos escudriñando cada detalle, como si estuviera tasando la propiedad para una venta futura. Más tarde, Caleb me mostró las imágenes de las cámaras de seguridad ocultas. Lo vi detenerse en mi estudio, intentando mirar a través de la puerta cerrada. Lo vi observando las obras de arte en las paredes con una mirada calculadora. No estaban allí por preocupación. Estaban evaluando el botín. Su codicia era tan palpable, tan vulgar, que casi resultaba cómica. Creían que la mansión, el imperio, todo estaba al alcance de su mano. Solo tenían que apartar a la frágil mujer que se interponía en su camino. Después de su visita, la campaña de desprestigio se intensificó. Empezaron a circular rumores en nuestro círculo social. Amigas mías me llamaban con voces cautelosas, preguntándome si estaba bien, diciendo que habían oído cosas preocupantes. Marta y Javier estaban trabajando horas extras, susurrando en almuerzos benéficos y clubes de campo sobre mi precaria salud mental y el comportamiento errático que Ricardo tenía que soportar. Estaban envenenando el pozo, tratando de aislarme de mi red de apoyo para que cuando dieran el golpe final, nadie cuestionara la narrativa que habían construido. Era una táctica clásica de guerra psicológica: destruir la reputación del enemigo para justificar su aniquilación. Pero cada rumor que difundían era un clavo más en su propio ataúd, pues yo estaba documentando la fuente de cada mentira. En el frente corporativo, la soga alrededor del cuello de Ricardo se apretaba cada vez más. Los resultados preliminares de la auditoría forense eran devastadores. El informe, que solo yo y los directores leales habíamos visto, detallaba un patrón de malversación sistemática: facturas infladas, contratos adjudicados a empresas fantasma controladas por un primo de Valeria, gastos de viaje exorbitantes para escapadas románticas disfrazadas de reuniones de negocios. La evidencia era abrumadora e irrefutable. Decidí mantenerla en secreto por ahora, dejándola como mi carta de triunfo para el momento oportuno. Mientras tanto, convoqué una reunión de la Junta y, con el pretexto de una reestructuración estratégica, lo despojé de su última responsabilidad importante: la supervisión del lanzamiento de nuestra nueva línea de productos en Asia. Esa noche, la bestia finalmente salió de su jaula. Ricardo llegó a casa tarde, con el olor a licor en el aliento y una furia apenas contenida en los ojos. Me encontró en la biblioteca, revisando unos documentos. «Así que esto es todo», siseó, arrojando su maletín al suelo. «Me estás despojando de todo, pieza por pieza. ¿Crees que soy estúpido?» Por primera vez, dejé caer una fracción de mi máscara. Lo miré, no con tristeza, sino con una frialdad que lo desconcertó. «No sé de qué hablas, Ricardo. Son decisiones de la Junta». Se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío, su cuerpo invadiendo mi espacio personal. «No me mientas. Sé que estás detrás de esto. Vas a arrepentirte, Isabela. Te juro que vas a suplicarme que me detenga». Fue la primera vez que sentí una punzada de miedo físico. Su presencia era amenazante, su rabia, palpable. Agarró mi brazo con fuerza, sus dedos clavándose en mi piel. «Tú y yo no hemos terminado», gruñó. En ese instante, la puerta de la biblioteca se abrió. Era Thomas, mi jefe de seguridad, un hombre que había servido a mi padre durante 20 años y cuya lealtad era absoluta. Su presencia era imponente, su mirada fija en la mano de Ricardo sobre mi brazo. «¿Algún problema, señora de la Torre?», preguntó con una calma letal. Ricardo me soltó como si mi piel quemara. Retrocedió, su bravuconería evaporándose. «No, ningún problema.
masculló antes de salir de la habitación. La línea había sido cruzada. La violencia física había entrado en la ecuación. Ese incidente solidificó mi determinación. Cualquier duda persistente, cualquier vestigio de la mujer que una vez amó a ese hombre, se evaporó en el calor de su ira. Esto ya no era una batalla por la justicia o la fortuna, era una lucha por la supervivencia. Si estaba dispuesto a ponerme una mano encima en un momento de frustración, ¿qué no haría cuando se viera completamente acorralado? Di nuevas instrucciones a mi equipo de seguridad. Mis hijos tendrían protección encubierta las 24 horas del día. Nadie, ni siquiera Ricardo o sus padres, podría acercárseles sin mi autorización explícita. Estaba construyendo una fortaleza alrededor de lo único que importaba, preparándome para la escalada que sabía que era inevitable. Él había revelado su verdadera naturaleza, y yo respondería en consecuencia. La desesperación de Ricardo lo llevó a un nuevo nivel de imprudencia. Caleb me informó que había contactado a un individuo con un historial criminal, un solucionador de problemas, conocido en los bajos fondos. Su reunión tuvo lugar en un estacionamiento oscuro, y todo fue grabado. Ricardo le entregó un sobre con dinero en efectivo. «Necesito que parezca un accidente», se le escuchó decir. «Un robo de auto que salió mal. Nada que pueda rastrearse hasta mí. Estaba planeando mi muerte. El hombre que una vez me juró amor eterno ahora estaba pagando para que me eliminaran». Escuché la grabación sin parpadear. El shock había sido reemplazado por una certeza gélida. No había redención posible para él. Su aniquilación no solo estaba justificada, era una necesidad para mi supervivencia y la de mis hijos. Valeria, por su parte, estaba igualmente implicada. En una llamada posterior con Ricardo, expresó su impaciencia. «¿Estás seguro de que este tipo es bueno? No podemos permitirnos más errores. Cuanto antes desaparezca, antes podremos tomar el control y revertir todo el daño que ha hecho». No había horror en su voz, solo una fría lógica de negocios. Yo era un obstáculo en su plan de carrera, un problema que debía ser eliminado. Su ambición era un pozo sin fondo, y estaba dispuesta a llenarlo con mi sangre. La niñera a la que le había confiado a mis hijos, la mujer que vivía bajo mi techo, estaba conspirando activamente para asesinarme. La monstruosidad de su traición era casi surrealista, pero la evidencia estaba ahí, clara como el día. Con la prueba de su conspiración de asesinato en mis manos, el juego cambió por completo. Podría haber ido a la policía de inmediato. Podría haberlos hecho arrestar y pasar el resto de sus vidas en prisión. Pero eso sería demasiado simple, demasiado rápido. No quería que simplemente desaparecieran en el sistema judicial. Quería desmantelarlos públicamente, destruir su reputación de una manera tan completa que nadie volviera a pronunciar sus nombres sin una mueca de desprecio. Quería que la caída fuera tan espectacular como su arrogancia. La justicia penal sería el epílogo de mi historia. El clímax sería mi propia creación, una obra maestra de retribución ejecutada en mis términos y en el escenario que yo eligiera. Decidimos neutralizar la amenaza inmediata sin revelar nuestro conocimiento del plan. Caleb usó a uno de sus contactos para hacerle llegar un mensaje anónimo al solucionador de problemas, contratado por Ricardo. El mensaje era simple, una fotografía de él reuniéndose con Ricardo, junto con los detalles de su cuenta bancaria offshore y sus actividades ilegales. La implicación era clara. Sabemos quién eres, sabemos lo que estás planeando y podemos destruirte. Unas horas más tarde, el hombre estaba en un vuelo de ida a un país sin tratado de extradición. Devolvió el dinero a Ricardo a través de un mensajero, con una nota que decía: «El trabajo está cancelado. No me contactes de nuevo». Ricardo se quedó con su plan fallido y una nueva capa de paranoia. ¿Quién lo sabía? ¿Quién lo estaba observando? El fracaso de su plan de asesinato lo sumió en un pánico total. Ahora estaban convencidos de que yo sabía mucho más de lo que aparentaba. En sus mentes, la esposa desconsolada se había transformado en una adversaria omnisciente y aterradora. Su desesperación los llevó de vuelta a su plan original, pero con una urgencia renovada y una crueldad aún mayor.
Si no podían eliminarme físicamente, me eliminarían social y legalmente. La internación forzosa ya no era una opción, era su única salida. Era su última y más desesperada jugada para silenciarme y tomar el control antes de que yo pudiera exponerlos. Decidieron que no podían esperar más. Tenían que actuar, y tenían que hacerlo ahora. Ricardo y Valeria se reunieron con el doctor Alarcón, el psiquiatra corrupto. Esta vez, la oferta no fue solo dinero, fue una amenaza velada. Caleb grabó su conversación en el consultorio del médico. Necesitamos que firmes la orden de internación involuntaria. Ahora, exigió Ricardo. Isabela se ha vuelto un peligro para sí misma y para los niños. Estamos perdiendo el tiempo. El doctor Alarcón dudó, recordando el dossier anónimo que había recibido. Pero Valeria intervino, su voz afilada como un cuchillo. Doctor, usted ya aceptó nuestro dinero. Está tan implicado como nosotros. Si nosotros caemos, usted cae con nosotros. Firme el papel, o nos aseguraremos de que su carrera termine esta noche. Acorralado, el médico cedió. La trampa estaba a punto de cerrarse sobre ellos. El plan era audaz y brutal. Habían contratado a un equipo de una clínica privada de dudosa reputación para que vinieran a mi casa. Con la orden firmada por el doctor Alarcón, tendrían la autoridad legal para llevarme por la fuerza. Me declararían incapacitada, me sedarían y me encerrarían en una institución donde nadie escucharía mis protestas. Una vez fuera del camino, Ricardo, como mi esposo, asumiría el control total de mis bienes y la custodia de mis hijos. Sería el jaque mate perfecto, ejecutado bajo una apariencia de legalidad y preocupación médica. Creían que finalmente habían encontrado la manera de vencerme, sin darse cuenta de que cada paso que daban era un paso hacia el abismo que yo había cavado para ellos. Caleb me informó de cada detalle del plan. Sabía la fecha, la hora, e incluso los nombres de los paramédicos que vendrían a buscarme. Por un momento, una ola de frío me recorrió. La idea de ser arrastrada fuera de mi propia casa, de ser separada de mis hijos por la fuerza, era una pesadilla. Pero el miedo fue rápidamente suplantado por una ira helada. Iban a usar la medicina, una profesión destinada a sanar, como un arma para destruirme. Iban a profanar mi hogar, el santuario de mis hijos, con su violencia. Dejé que su plan siguiera su curso. Necesitaba que lo intentaran. Necesitaba que cometieran ese acto final e irrevocable de maldad. Sería la pieza central de mi acusación, la prueba innegable de su monstruosidad. Mientras ellos finalizaban los detalles de mi secuestro sancionado médicamente, yo me concentraba en el verdadero campo de batalla. Recibí la notificación oficial para la reunión anual de la Junta Directiva del Conglomerado de la Torre. Era en una semana. El correo electrónico indicaba que Ricardo había solicitado añadir un punto de última hora a la agenda. Una discusión urgente sobre la capacidad de liderazgo y la salud de la presidenta de la Junta, Isabela de la Torre. Sonreí. Era tan predecible. Planeaba usar su orden de internación fraudulenta como prueba para ejecutar su golpe de Estado corporativo. Había elegido el escenario para mi humillación pública. No sabía que, en realidad, había elegido el escenario para su propia ejecución. Pasé los días siguientes preparando mi contraofensiva con la precisión de un general antes de la batalla decisiva. Mi equipo legal, liderado por Marco, compiló un dossier impecable. Cada pieza de evidencia estaba catalogada. Las transcripciones de las grabaciones, los informes de la auditoría forense, las declaraciones juradas de los testigos, las imágenes de vigilancia de Ricardo sobornando al médico y planeando mi asesinato, y la prueba final de la orden de internación fraudulenta. No era solo un caso legal, era una narrativa de traición, codicia y conspiración tan condenatoria que nadie podría ignorarla. Estaba lista para presentarla al mundo. El día antes de la reunión de la Junta, Ricardo y Valeria celebraron. Caleb me envió una foto de ellos cenando en el restaurante más caro de la ciudad, brindando con champán. Estaban eufóricos, convencidos de su inminente victoria. Creían que en 24 horas, yo estaría encerrada y ellos serían los reyes del imperio. Su arrogancia era su talón de Aquiles.
una ceguera autoimpuesta que les impedía ver el precipicio a sus pies. Dejé que disfrutaran de su última cena. Dejé que saborearan su triunfo imaginario. La caída sería mucho más dolorosa desde esa altura. Mientras ellos brindaban por mi destrucción, yo estaba en mi estudio, repasando mi discurso, afilando cada palabra para que cortara como un bisturí. En la víspera de la batalla, me permití un momento de reflexión. Miré una fotografía en mi escritorio. Yo, Ricardo y los niños, en unas vacaciones en la Toscana, años atrás. Todos sonreíamos, congelados en un momento de felicidad que ahora sabía que era una mentira. No sentí tristeza, no sentí nostalgia. Sentí una extraña sensación de desapego, como si estuviera mirando la vida de otra persona. La mujer de esa foto había muerto en el pasillo, fuera de su dormitorio. La mujer que quedaba era diferente. Estaba forjada en el fuego de la traición, endurecida por el dolor y afilada por un propósito singular. Guardé la foto en un cajón. El pasado estaba enterrado. Mañana, me aseguraría de que el futuro de mis enemigos también lo estuviera. La noche antes de la reunión, Valeria cometió un último acto de arrogancia. Me envió un mensaje de texto desde un número desconocido. Disfruta de tu última noche de libertad. Mañana, todos sabrán la verdad sobre ti. La loca finalmente obtendrá lo que se merece. Era un intento de aterrorizarme, de desequilibrarme antes del enfrentamiento final. Leí el mensaje y una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Hice una captura de pantalla. Sería una adición perfecta a mi colección de pruebas, un pequeño epílogo a su historia de autodestrucción. No le respondí. El silencio, como siempre, era mi arma más poderosa. Mi respuesta no vendría en forma de texto. Vendría en forma de aniquilación total. Ricardo, por su parte, intentó un último acto de manipulación. Me llamó esa noche, su voz untada de una falsa preocupación. Isabela, he estado pensando. Sé que las cosas han sido difíciles, pero he concertado una reunión en la Junta mañana para proponer que te tomes un permiso de ausencia remunerado, para que puedas recuperarte. Lo hago por ti, por los niños. La hipocresía era tan descarada que era casi admirable. Estaba tratando de crear una coartada, de poder decir que había intentado ayudarme antes de verse forzado a tomar medidas más drásticas. Gracias por tu preocupación, Ricardo, respondí con una voz suave y cansada. Nos vemos mañana. Colgué el teléfono. La partida final estaba lista. Todas las piezas estaban en su lugar. Mi suegra, Marta, también decidió participar en el asalto final. Dejó un mensaje de voz en mi teléfono, su tono lleno de una piedad teatral. Isabela, querida, tu suegro y yo estaremos en la reunión de la Junta mañana. Ricardo nos ha pedido que estemos allí para apoyarlo. Apoyarlo a él y a la difícil decisión que debe tomar por el bien de la familia. Rezamos por ti. No estaban allí para apoyar a su hijo. Estaban allí para presenciar mi caída, para saborear la victoria que creían que era suya por derecho. Querían un asiento en primera fila para el espectáculo, y yo me aseguraría de que tuvieran exactamente eso. Les daría un espectáculo que nunca olvidarían. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en semanas. No había ansiedad, ni miedo, solo una calma absoluta. Era la calma del depredador que ha acorralado a su presa, la certeza del estratega cuyo plan se ha desarrollado a la perfección. Mis enemigos habían agotado todos sus movimientos. Habían escalado el conflicto hasta un punto de no retorno, amenazando mi libertad, mi vida y, lo más importante, a mis hijos. Al hacerlo, habían justificado completamente lo que estaba por venir. No era venganza, era erradicación. Era la eliminación necesaria de una amenaza existencial. Mañana no sería una batalla, sería una ejecución. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Me dirigí al ala de la casa donde dormían mis hijos. Entré en silencio a la habitación de Sofía y luego a la de Mateo. Observé sus rostros serenos mientras dormían, la inocencia pura en su respiración tranquila. Eran mi porqué.
Eran la razón de cada movimiento estratégico, de cada noche sin dormir, de cada gramo de frialdad que había cultivado en mi corazón. Les di un beso suave en la frente a cada uno. «Todo va a estar bien», susurré. «Mamá va a arreglarlo todo. Para siempre». Esta promesa era el juramento que me impulsaba. Hoy, no solo luchaba por un imperio, luchaba por su futuro. Me vestí para la batalla, no con un vestido de diseñador, sino con un traje de pantalón hecho a medida, de un color gris carbón que era tan implacable como mi determinación. El traje era una armadura. Cada línea nítida era una declaración de poder y control. Mi cabello estaba recogido en un moño severo. Mi maquillaje era mínimo pero preciso. Cuando me miré en el espejo, no vi a la esposa traicionada ni a la víctima. Vi al aseo, vi a la matriarca, vi a la reina que había reclamado su trono. La transformación estaba completa. Estaba lista para la guerra. Mi equipo de seguridad me informó que el equipo de la clínica privada estaba estacionado a una cuadra de distancia, esperando la llamada de Ricardo después de la reunión. El doctor Alarcón también estaba en espera. Todo su plan dependía del resultado de esa reunión. Creían que saldrían de esa sala con el poder absoluto para ejecutar su golpe final. La ironía era deliciosa. Estaban esperando una señal que nunca llegaría. Listos para ejecutar una orden que sería anulada por la destrucción total de quien la emitiría. Su red estaba en su lugar, pero no se daban cuenta de que estaban atrapados en una mucho más grande y letal. Cuando llegué al edificio del conglomerado de la torre, sentí una oleada de poder. Este era mi territorio, el legado de mi familia. Cada pasillo, cada oficina, era un testimonio del trabajo de mi padre. Ricardo y su familia eran intrusos, parásitos que habían intentado infestar el cuerpo de mi herencia. Hoy, realizaría la cirugía para extirparlos. Caminé hacia la sala de juntas, mis tacones resonando en el mármol pulido. No era el sonido de una mujer caminando hacia su juicio. Era el sonido de una reina caminando hacia su coronación, con las cabezas de sus enemigos a punto de rodar. Marco Vargas me esperaba fuera de la sala de juntas, con un maletín que contenía nuestro arsenal. Me entregó una tableta. Todo está cargado y listo para proyectar, Isabela. El audio, el video, los informes financieros, todo. Asentí, mi rostro una máscara de serenidad. ¿Están todos dentro? Él asintió. Ricardo, sus padres, Valeria, que él ha traído como su asistente personal, y toda la junta directiva. Están esperando. Miré la puerta de caoba cerrada. Detrás de ella estaban mis enemigos, sentados con aire de suficiencia, creyendo que el mundo estaba a punto de inclinarse ante ellos. Tomé una respiración profunda y controlada. El momento había llegado. Era hora de mostrarles la verdadera fuerza de una madre. Entré en la sala de juntas y un silencio denso cayó sobre la mesa. Todas las miradas se posaron en mí. Ricardo, sentado a la cabecera opuesta, me dedicó una sonrisa llena de una falsa piedad que me revolvió el estómago. A su lado, Valeria actuaba como una asistente devota, con una libreta en la mano, y sus padres, Javier y Marta, estaban sentados en la primera fila de sillas para invitados, con expresiones de grave preocupación. Los miembros de la junta, hombres y mujeres leales a mi padre, me miraban con una mezcla de confusión y aprensión. Caminé con paso firme hasta mi asiento, el mío, el que mi padre había ocupado. Coloqué mi tableta sobre la mesa de caoba pulida. «Ricardo», dije, mi voz resonando clara y fría en el silencio. «Veo que has añadido un punto a la agenda sobre mi salud. Por favor, procede. Estoy ansiosa por escuchar tus preocupaciones». Ricardo se aclaró la garganta, asumiendo el papel de esposo angustiado con un talento digno de un actor. «Gracias, Isabela. Miembros de la Junta, es con el corazón apesadumbrado que debo abordar este tema. Durante las últimas semanas, he observado un deterioro alarmante en el estado emocional de mi esposa. Su comportamiento se ha vuelto errático, paranoico». Continuó su monólogo, pintando un cuadro de una mujer desmoronándose bajo la presión. Como pieza central de su argumento, su abogado, un hombre de aspecto sórdido,
Distribuyó copias de un informe firmado por el doctor Alarcón, que recomendaba mi evaluación y tratamiento inmediato en un centro especializado. Observé cómo las caras de los directores se llenaban de duda. Dejé que terminara. Que cada palabra de su traición quedara registrada en el acta de la reunión. Le di toda la soga que necesitaba para ahorcarse. Cuando su patética actuación concluyó, una quietud tensa llenó la sala. «Gracias por tu conmovedora preocupación, Ricardo», dije, mi voz gélida cortando el aire. «Ahora, si me permiten, me gustaría presentar mi propia evaluación de la situación». Con un simple toque en mi tableta, la pantalla gigante detrás de mí cobró vida. El primer archivo que reproduje fue el audio. La voz arrogante de Ricardo llenó la sala, clara como el cristal. «Olvida a Isabela. Eres mejor que ella en todo. Pronto, esta casa y todo lo demás será nuestro». Luego, la voz de Valeria. «¿Cuánto tiempo más tenemos que aguantar a esta mujer? Deberíamos acelerar el plan del médico». El color desapareció del rostro de Ricardo. Valeria dejó caer su libreta con un ruido sordo. Los murmullos de la junta se convirtieron en jadeos de incredulidad. Este era solo el comienzo. Pero la conspiración no era solo personal. Continué, mi voz sin emoción. También fue corporativa. La pantalla cambió, mostrando ahora los resultados de la auditoría forense. Gráficos y diagramas de flujo detallaban una red de malversación. Transferencias bancarias a cuentas offshore. Contratos adjudicados a empresas fantasma controladas por el primo de Valeria. Facturas infladas para financiar un estilo de vida que creían que pronto sería suyo. Cada transacción estaba documentada. Cada dólar robado rastreado hasta ellos. Parece, Ricardo, que tu genio para los negocios se limitaba a robarle a tu propia esposa. Javier y Marta Solís se encogieron en sus asientos, sus rostros una máscara de horror y humillación pública. El arquitecto de su futuro se revelaba como un simple ladrón. La base de su ambición era arena, y la marea estaba subiendo. Sin embargo, la codicia a veces no es suficiente. Mi voz bajó un tono, volviéndose mortalmente seria. Cuando se dieron cuenta de que estaba asegurando mis activos, su desesperación los llevó a considerar medidas más permanentes. Reproduje la grabación del estacionamiento. La voz de Ricardo, granulada pero inconfundible, instruyendo a un matón. «Necesito que parezca un accidente, un robo de auto que salió mal». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Ya no era un asunto de negocios o una disputa doméstica. Era la prueba de una conspiración para cometer un asesinato. Los miembros de la junta miraban a Ricardo no como a un ejecutivo deshonesto, sino como a un monstruo. Su padre, Javier, se cubrió la cara con las manos. Marta parecía que iba a desmayarse. La aniquilación de su nombre y su legado estaba siendo televisada. Para rematar la exhibición, proyecté el video de vigilancia de la oficina del doctor Alarcón. La sala entera observó en silencio cómo Ricardo y Valeria coaccionaban y sobornaban al médico para que firmara la orden de internación fraudulenta. La desesperación en sus rostros, la crueldad en sus palabras, todo quedó expuesto bajo la fría luz del proyector. Como epílogo, mostré la captura de pantalla del mensaje de texto de Valeria. «Disfruta de tu última noche de libertad. La loca finalmente obtendrá lo que se merece». Dirigí mi mirada directamente a ella, que ahora temblaba incontrolablemente. «Parece que te equivocaste de destinatario, Valeria», dije con una calma letal. Su intento de intimidación se había convertido en su epitafio público, una prueba irrefutable de su malicia. Me puse de pie, dominando la sala. «Miembros de la Junta», comencé, mi voz resonando con la autoridad incuestionable de mi apellido y mis acciones. «Propongo la destitución inmediata de Ricardo Solís de todos sus cargos y el inicio de un proceso legal en toda regla por parte de esta compañía, por fraude, malversación y conspiración». Antes de que nadie pudiera secundar la moción, las grandes puertas de la sala se abrieron de golpe. Pero no eran los paramédicos que Ricardo esperaba. Eran detectives de la policía, flanqueados por oficiales uniformados y mi investigador, Caleb, que les había entregado un duplicado de todo mi dossier. Ricardo Solís, Valeria Campos,
anunció el detective principal, su voz retumbando. Están arrestados bajo sospecha de conspiración para cometer fraude y solicitud de asesinato. El caos controlado estalló. Ricardo, pálido como un fantasma, no opuso resistencia mientras le leían sus derechos y le ponían las esposas. Valeria se derrumbó en un ataque de sollozos histéricos. Una actuación final que no convenció a nadie. Sus padres observaban, petrificados, cómo el futuro dorado de su familia era escoltado fuera de la sala hacia una celda. Mientras se los llevaban, Ricardo me miró por última vez, sus ojos llenos de una mezcla de odio e incomprensión. No le devolví la mirada. Mi atención estaba en el futuro. Los miembros de la Junta me miraban con un respeto renovado, con asombro. Había purgado la enfermedad que amenazaba con destruirnos desde dentro. El jaque mate era total. La reina no solo había defendido su castillo, había conquistado el campo de batalla. La verdadera fuerza de una madre había quedado demostrada. El silencio que quedó tras su partida no era un vacío, sino una densa sustancia cargada de finalidad. Los miembros de la Junta, hombres y mujeres que me habían visto crecer, me observaban no con lástima, sino con un asombro reverencial. En sus ojos ya no veía a la hija de su jefe, ni a la esposa de un ejecutivo. Veían a su líder. No sentí una oleada de triunfo, ni la euforia de la victoria. Lo que sentí fue una calma profunda y absoluta, la serenidad que llega cuando una tormenta devastadora finalmente ha pasado, dejando el aire limpio y el horizonte despejado. El ruido de mi antigua vida, la cacofonía de la traición y la mentira, se había extinguido para siempre. En su lugar, solo quedaba el sonido de mi propia respiración, firme y controlada. El imperio estaba a salvo. La reina había asegurado su trono, y la paz que sentía era la paz del orden restaurado, un orden que yo misma había impuesto con mano de hierro. La maquinaria legal que desaté fue tan rápida como implacable. A Ricardo y Valeria se les negó la fianza, considerados un riesgo de fuga debido a los fondos offshore que intentaron establecer. Sus abogados, enfrentados a una montaña de pruebas irrefutables, audios, videos, transacciones bancarias, no tenían estrategia alguna más allá de la súplica. El sistema de justicia, que a menudo es lento y engorroso, se mueve con una velocidad aterradora cuando es impulsado por los recursos ilimitados del conglomerado de la Torre. Cada moción que presentaban era aplastada, cada intento de retraso, denegado. Marco Vargas orquestó su caída legal con la precisión de un cirujano, diseccionando sus vidas y exponiendo cada mentira. No tuvieron ninguna oportunidad. Su juicio fue una mera formalidad, una ceremonia para sellar el destino que ellos mismos habían escrito el día que decidieron subestimarme. La justicia no solo fue servida, fue ejecutada. La caída de la Casa Solís fue un espectáculo de humillación pública. Javier y Marta, que habían asistido a la Junta para presenciar mi destierro, se convirtieron en parias de la noche a la mañana. Sus nombres fueron borrados de las listas de invitados de cada evento benéfico, sus membresías en clubes de campo revocadas y sus amistades de toda la vida se evaporaron como el rocío matutino. La sociedad que tanto valoraban les dio la espalda con una crueldad que reflejaba la suya. Financieramente, estaban arruinados. Su único activo, su hijo, era ahora un criminal convicto. La modesta fortuna que tenían se desvaneció en honorarios legales inútiles. Los vi una última vez, saliendo del tribunal, sus rostros envejecidos por la vergüenza. Habían apostado todo a la codicia de su hijo, y lo habían perdido todo. Su legado no sería de riqueza, sino una advertencia sobre la podredumbre que se esconde tras una fachada de respetabilidad. El destino de Valeria fue quizás el más patético de todos. Despojada de la protección y el dinero de Ricardo, se reveló como lo que siempre fue, una conspiradora de poca monta con sueños de grandeza. Intentó negociar, ofreciendo testificar contra Ricardo a cambio de inmunidad, sin darse cuenta de que mi caso contra él ya era hermético. Nadie la necesitaba. Su primo, cómplice en el esquema de las empresas fantasma, la implicó para salvarse a sí mismo.
Fue sentenciada a varios años de prisión por conspiración y fraude. Su juventud y belleza, las herramientas que había usado como armas, se marchitarían tras las rejas. Su nombre, que una vez aspiró a ser Asiara Solís de la Torre, se convirtió en sinónimo de ambición vulgar y fracaso miserable. Fue borrada de la historia, una nota a pie de página insignificante en la saga de mi renacimiento. Para Ricardo, la prisión fue un infierno hecho a su medida. El hombre que se deleitaba con el poder y el estatus fue despojado de todo, reducido a un número en un uniforme. Su carisma no servía de nada en un lugar donde la única moneda es la fuerza bruta. Las historias de su caída se convirtieron en leyenda en los círculos financieros, un cuento con moraleja sobre un hombre que lo tenía todo y lo tiró por la borda por una arrogancia desmedida. Recibí informes de que pasaba sus días en un estado de shock catatónico, incapaz de procesar la magnitud de su derrota. La pérdida de su libertad era solo una parte de su castigo. La verdadera tortura era la aniquilación de su ego. El hombre que se creía un rey terminó siendo un fantasma, atormentado por el recuerdo de la reina que él mismo había despertado y que lo había borrado del tablero de juego. Mi primera orden del día como líder indiscutible del conglomerado fue una purga. Con una eficiencia despiadada, identifiqué y despedí a cada ejecutivo, gerente o empleado cuya lealtad a Ricardo superaba su lealtad a la compañía. No hubo segundas oportunidades ni paquetes de indemnización generosos. Fue una amputación limpia y necesaria para eliminar cualquier vestigio de su influencia tóxica. Luego, convoqué a los directores que me habían apoyado y presenté mi visión para el futuro. No era una continuación del legado de mi padre, sino una evolución. Propuse expansiones audaces en mercados emergentes y una inversión masiva en tecnología sostenible. La graduada de Wharton, que había estado dormida durante años, despertó con un hambre voraz. La Junta no solo aprobó mis planes, los aclamó. Vieron en mí no solo a una heredera, sino a una visionaria. Mi hogar también necesitaba una purga. Contraté a un equipo que vació el ala principal de la casa. La cama, los muebles, la ropa, cada objeto contaminado por su presencia, fue donado o destruido. Luego, traje a los mejores arquitectos y diseñadores de interiores y les di una sola instrucción. Transformen este espacio. Quiero que sea un santuario de poder y serenidad, no un mausoleo de recuerdos rotos. El dormitorio principal se convirtió en mi nuevo estudio, un centro de comando con vistas panorámicas de la ciudad, un lugar donde ninguna debilidad podría volver a tocarme. Reclamé cada centímetro de mi casa, no como la esposa que fui, sino como la matriarca que ahora era. Cada cambio era un acto de reafirmación, borrando las cicatrices del pasado y construyendo una fortaleza para mi futuro y el de mis hijos. Hablar con Sofía y Mateo fue el acto más delicado de toda esta guerra. No les mentí, pero les di una verdad que pudieran comprender. Les expliqué que su padre había cometido errores muy graves, errores que rompieron las reglas de nuestra familia y de la empresa, y que por eso tendría que estar fuera por mucho, mucho tiempo. Les aseguré, con una convicción que sentían en lo más profundo de sus pequeños corazones, que estaban a salvo, que eran amados y que yo nunca los dejaría. Lloraron, por supuesto, por la figura que creían conocer. Los abracé, absorbiendo su dolor, sabiendo que mi deber ahora era ser su ancla, su roca y su fortaleza inquebrantable. La fuerza de una madre no era solo destruir a sus enemigos, sino también reconstruir el mundo para sus hijos, ladrillo por ladrillo. La mujer que miraba desde el espejo ya no era Isabela, o, más bien, era la versión más pura y concentrada de ella. La ingenuidad había sido quemada, dejando atrás una aleación de inteligencia, determinación y una frialdad protectora. No extrañaba a la mujer que fui. La veía como una cáscara necesaria que tuve que mudar para sobrevivir y prosperar. La traición no me había roto, me había destilado. Me había obligado a reclamar el poder que siempre tuve pero que había elegido no usar. Descubrí que la compasión y la piedad son lujos que se otorgan a los dignos,
no a las serpientes que invitan a tu hogar. Esta nueva yo era más aguda, más rápida, más consciente del mundo real. Y aunque algunos podrían llamarme fría, yo lo llamaba estar despierta. Por primera vez en mi vida, veía el mundo sin filtros. Asumí oficialmente el cargo de CEO del conglomerado de La Torre en una ceremonia que fue transmitida por todos los principales canales de noticias financieras. Mi discurso de aceptación fue breve, preciso y desprovisto de sentimentalismo. No hablé de continuar un legado, hablé de construir uno nuevo. Presenté una estrategia a 5 años tan audaz y brillante que el precio de nuestras acciones se disparó un 15% antes de que terminara el día. En la sala de juntas, que una vez fue el escenario de mi casi caída, ahora me sentaba en la cabecera, no por derecho de nacimiento, sino por derecho de conquista. Los miembros de la junta, el mercado, el mundo entero, vieron que el imperio no solo había sobrevivido a una crisis, sino que estaba a punto de entrar en su era más próspera bajo el liderazgo de una reina forjada en el fuego. Mi vida encontró un nuevo ritmo, uno dictado por mí y solo por mí. Las mañanas eran para mis hijos, desayunos llenos de risas y normalidad. Los días eran para el imperio, batallas corporativas libradas y ganadas en salas de juntas de todo el mundo. Las noches eran mías, para leer, para planificar, para disfrutar del silencio pacífico de mi fortaleza. No busqué un nuevo amor, no lo necesitaba. Mi propósito era más grande. Estaba construyendo un legado para mis hijos que sería inexpugnable. Un mundo donde estarían protegidos no solo por la riqueza, sino por el poder y la sabiduría que yo había ganado. Me convertí en una leyenda en el mundo de los negocios, la Fénix de la Torre, la mujer que resurgió de las cenizas de una traición para gobernar un imperio con más fuerza y visión que cualquier hombre antes que ella. Mirando la ciudad desde la ventana de mi oficina, la misma ventana desde la que mi padre una vez contempló su reino, finalmente entendí el verdadero significado de la frase que me impulsó. La verdadera fuerza de una madre no es un sentimiento suave y cálido, es una fuerza primordial, territorial y absolutamente implacable. Es la voluntad de convertirse en un monstruo para destruir a los monstruos que amenazan a tus cachorros. Es la inteligencia para planificar una guerra y la frialdad para ejecutarla sin dudar. Ricardo y Valeria pensaron que estaban destruyendo a una esposa dócil. En cambio, desataron a una madre en su forma más pura y letal. Y al hacerlo, no solo sellaron su propio destino, sino que me dieron el mayor regalo de todos. Me mostraron de lo que era verdaderamente capaz. Y yo era capaz de todo.